Ya, comenzamos. Ujú, ya. Muy buenas tardes con todos. Somos el grupo 4 del curso de Lógica Jurídica y hoy les hablaremos sobre las definiciones persuasivas. Los integrantes son Franklin Olano Olano, Camila Santa Cruz Anaya, Leslie Flores Dávila, Joseph Maguiña Yarlaqué, quien habla, Luciana Zúñiga Torres, Camila Rivas Calienes, Milagros Arbañil Guamán, Jerry Santa Cruz, Lady Bardales Chávez, José García Gutiérrez y Vanessa Medina Delgado. Hoy veremos los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 y el análisis del caso de juicios orales sobre el aborto. Capítulo 1. Una definición persuasiva es aquella que otorga un nuevo significado conceptual a una palabra conocida sin alterar significadamente su definición emotiva. Se utiliza con la intención de cambiar la dirección de los intereses de las personas, pero en el caso del artículo, se ha de demostrar que las definiciones persuasivas se emplean frecuentemente en filosofía y que el error común de no reconocerlas como tales ha llevado a confusiones filosóficas importantes. Antes de abordar ejemplos filosóficos, es útil considerar algunos ejemplos más simples para aclarar el concepto de definiciones persuasivas. Como primer ejemplo, se toma la palabra cultura y se plantea una comunidad hipotética donde inicialmente tenía un significado casi exclusivamente conceptual. A medida que se desarrolla su significado emotivo, algunas personas comenzaron a redefinir la palabra debido a su carga emocional. En esa comunidad, culto significaba ser ampliamente leído y tener conocimientos en las artes. Con el tiempo, estas cualidades adquirieron mayor importancia y se volvió antinatural utilizar cultura en un tono de voz que no fuese laudatorio. Aquellas personas que carecían de cultura usaban la palabra con reverencia, mientras que aquellos que la poseían la utilizaban con satisfacción personal o una modestia delicada. Esto hizo que la palabra adquiriera un fuerte significado emotivo, despertando sentimientos no solo por su significado conceptual, sino también por las asociaciones emocionales, como los gestos, las sonrisas y el tono de voz que la acompañaba. Por ejemplo, en lugar de presentar a un orador como un hombre ampliamente leído y versado en las artes, se le describía como un hombre de cultura. Ambas, aunque ambas frases no se definían conceptualmente, la segunda era más efectiva para generar una actitud favorable en el público. A medida que el uso emocional metafórico de la palabra cultura se volvía más común, su significado conceptual se volvía más borroso. Esto se debía a que el aspecto emotivo permitía la utilización de la palabra en un sentido figurado. Las personas solían llamar cultos a individuos que no eran cultos en el sentido literal, especialmente cuando se les admiraba por poseer algunas cualidades asociadas con la cultura. Al principio, era fácil distinguir entre los elogios metafóricos y las afirmaciones literales, pero a medida que las metáforas se volvieron más frecuentes, la distinción se volvió menos clara. La gente ya no estaba segura acerca de si ser versado en las artes era un requisito para ser considerado culto en un sentido literal y estricto, o si otro tipo de conocimiento podía sustituirlo. En esta hipotética e imaginaria comunidad había un miembro que no valoraba la lectura o el conocimiento de las artes en sí mismos, sino que los apreciaba en función de cómo contribuían al desarrollo de la sensibilidad imaginativa. Este individuo sentía que los enfoques mecánicos, como la simple lectura o visitar museos, eran elogiados automáticamente, mientras que la sensibilidad imaginativa apenas era tomada en cuenta. Por esta razón, decidió atribuirle a la palabra cultura un nuevo significado, argumentando que su verdadero sentido era la sensibilidad imaginativa, aunque nunca antes se había utilizado en ese sentido exacto. Resulta evidente que esta definición no era una simple abreviatura ni un análisis de un concepto común. Su objetivo era redirigir los intereses de las personas. La palabra
cultura había tenido y seguiría teniendo un significado emotivo laudatorio. Esta definición instaba a la gente a dejar de utilizar el término en un sentido laudatorio para referirse a la lectura y las artes y en cambio emplearlo para detonar la sensibilidad imaginativa. De esta manera se buscaba presentar las primeras cualidades de manera menos favorable y las últimas bajo una luz más brillante, redirigiendo así la admiración de las personas. Cuando las personas aprenden a llamar algo por un nombre que evoca asociaciones placenteras, es más probable que lo admiren y cuando aprenden a no llamarlo de esa manera, es menos probable que lo admiren. Esta definición aprovechó este hecho para cambiar los intereses al modificar los nombres. A continuación, le doy el pase a mi compañera Camila. La historia previa de la palabra cultura facilitó este cambio. Aunque su significado emotivo se había desarrollado a partir de su antiguo significado conceptual, este último ya se había vuelto vago debido al uso metafórico. Por lo tanto, la definición pudo alterar el significado conceptual sin modificar el significado emotivo. Gracias a esta vaguedad, el cambio pareció natural, pasando desapercibido para los oyentes y evitando que se sintieran incómodos o ignorantes, ya que no eran conscientes de estar siendo influenciados. La efectividad de la definición se debió en parte a este fenómeno y en parte al hecho de que se arraigó en los hábitos lingüísticos de las personas, volviéndose permanentes. Por lo tanto, esta definición puede considerarse persuasiva, en un sentido convencional. Como muchas definiciones persuasivas, fue doblemente persuasiva. Inmediatamente desalentó a las personas de admirar indiscriminadamente un conjunto de cualidades, la amplia lectura y el conocimiento de las artes, e impulsó a admirar otro conjunto de cualidades, la sensibilidad imaginativa. El hablante deseaba lograr ambos objetivos y con su definición pudo perseguirlos simultáneamente. Existen numerosas palabras como cultura, que tienen un significado conceptual vago pero un significado emotivo profundo. El significado conceptual de estas palabras está en constante redefinición. Las palabras son como premios que las personas otorgan a las cualidades que eligen. Por ejemplo, en el siglo XIX los críticos afirmaban que Alexander Pope no era un poeta, debido a una definición restrictiva de la palabra poeta. Esta definición persuasiva tuvo consecuencias significativas, permitiendo a los críticos negarle a Pope un título laudatorio e influir en que la gente lo ignorara. La aceptación de esta definición restrictiva implica una decisión personal basada en el conocimiento de las obras de Pope y el autoconocimiento. Las definiciones persuasivas se reconocen a menudo mediante el uso de palabras como verdadero o real en un sentido metafórico. Estos enunciados buscan redirigir los intereses manteniendo el significado emotivo de las palabras y asociándolo con un nuevo significado conceptual. Por ejemplo, el verdadero significado de palabras como caridad implica comprensión, además de dar el verdadero amor. Consiste en la comunión entre mentes y la valentía verdadera, siendo la fortaleza frente a la opinión pública adversa. Estas afirmaciones buscan influir en la percepción y aceptación de los nuevos significados propuestos. Se destaca que el término verdadero no se utiliza en un sentido literal, sino que como una fuerza persuasiva que busca ser aceptada por las personas. La expresión metafórica del verdadero significado induce al oyente a aceptar el nuevo significado introducido por el hablante. En resumen, se exploran las definiciones persuasivas y su influencia en el cambio del significado conceptual y emotivo de las palabras, ejemplificando cómo se utilizan en diversos contextos para dirigir los intereses y la interpretación de los términos. La importancia de las definiciones persuasivas ha sido reconocida fuera del ámbito de la teoría filosófica y también en la filología. Aunque se ha prestado poca atención a las definiciones persuasivas en sí, se ha hablado mucho sobre el marco general en el que se estudiarían, que es la interacción entre los significados emotivo y conceptual en el cambio lingüístico y su relación con los intereses. Leonard Bloomfield presenta un ejemplo claro en el que un promotor inmobiliario utiliza palabras para dirigir a los compradores hacia una dirección deseada, usando hogar en lugar de casa para referirse a una propiedad vacía. Hans Werther señala que la palabra mica llegó a tener un sentido similar a concubina, debido a razones tanto emocionales como persuasivas. Sin embargo, las definiciones persuasivas no son exclusivas de los filólogos, ya que se encuentran con frecuencia en la vida cotidiana. Aldous Huxley, en su obra Ciego en Gaza, presenta un relato perspicaz pero cínico sobre la influencia de las definiciones persuasivas. Capítulo 2 y 3. Según el capítulo anterior, la terminología e intereses tienen correlación a su vez. Esta correlación suele ser en mayoría un poco complicada de entender, sin embargo es necesaria para la lógica. Un cambio del significado total de las definiciones persuasivas puede generar un conflicto total respecto al causa. Por ejemplo, cuando se usa una palabra de forma peyorativa con el tiempo, puede ser utilizada como método de persuasión, pues la constante repetición de aquella palabra usada como adjetivo se presta a ser utilizada como una forma de persuasión. Toda definición persuasiva tiene como base el concepto plasmado por el autor, pero no se puede decir que es persuasiva, pues existen diferentes palabras y términos que generalmente no suelen ser interpretados de la misma manera del autor. Es decir, una palabra puede tener diferentes interpretaciones. Entonces, ¿cómo se pueden distinguir estas definiciones versus aquellas que son llamadas persuasivas? Todo dependería entonces de la intención del autor, pues algunas son dadas para cambiar la distinción del oyente en vez de ayudarle a su interpretación.
Esto sería algo restrictivo. Entonces las definiciones persuasivas redirigen el interés del oyente por parte del hablante, persuasión, a diferencia del significado emotivo que puede prestarse para diversas definiciones. Todo ello dependería también de la retórica u oratoria, pues una persona que suele hablar correctamente al punto de parecer erudito puede hacer fácilmente uso de las definiciones persuasivas y evitar completamente las definiciones emotivas. Sin embargo, la persuasión es extrañamente efectiva si es que no hay un verdadero interés en los oyentes. Si éste carece de interés ante las definiciones dadas por el hablante, no podrá ser persuadido, pues ni tan siquiera escuchó lo relatado. Asimismo, la interrelación entre terminología e intereses suelen ser muy comunes a pesar de que no deberían ser usadas consecuentemente. Le hago el pase a mi compañero. Capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Alberto Goya sobre persuasión y comunicación, se exploran las definiciones persuasivas y cómo éstas pueden influir en la forma en que las personas perciben un mensaje. Primero, el autor discute el concepto de definición persuasiva, que se refiere a la forma en que se define una idea o concepto para que tenga una connotación positiva o negativa. Por ejemplo, si se desea persuadir a alguien para que compre un producto, se puede definir el producto de una manera que resalte sus características positivas y minimice los aspectos negativos. A continuación, hoy habla sobre cómo la definición persuasiva puede ser utilizada para manipular la percepción de un tema. Las personas a menudo hacen juicios basados en el lenguaje que se utiliza para describir algo, y si se utiliza un lenguaje negativo o positivo, puede afectar su opinión sin que se den cuenta. Además, muchas veces las personas no están conscientes de que están siendo persuadidas con definiciones que tienen una carga emotiva. Finalmente, el autor habla sobre la importancia de estar conscientes sobre estas definiciones persuasivas en un discurso público, ya que pueden ser utilizadas para manipular la opinión pública. En resumen, en el capítulo 4 del libro de Alberto Goya, se explora cómo las definiciones persuasivas pueden influir en la forma en que las personas en el mundo nos rodean y la importancia de ser conscientes de cómo se utilizan en un discurso público. Ideas principales. En primer lugar, la definición persuasiva es la forma en que se define un concepto o idea para que tenga una connotación positiva o negativa y puede influir en la percepción de las personas. En segundo lugar, las definiciones persuasivas pueden ser utilizadas para manipular la percepción de un tema a través del lenguaje. Asimismo se describe. En tercer lugar, las personas muchas veces no son conscientes de que están siendo persuadidas con definiciones persuasivas, ya que tienen una gran carga emotiva. Por último, es importante estar consciente de que las definiciones persuasivas en el discurso público ya pueden ser utilizadas para manipular la opinión pública. Capítulo 5. Las definiciones persuasivas son comunes en la filosofía y el hecho de que no se haya reconocido su carácter persuasivo ha causado una confusión. Se examina un ejemplo específico sobre el concepto de justicia y se exploran diferentes escenarios de discusión entre dos personas que tienen diferentes interpretaciones de este concepto. Se muestra que el desacuerdo de este término como justo e injusto se basa en diferencias de interés más en diferencias conceptuales. Se discute cómo el método empírico puede ayudar a resolver algunos desacuerdos, pero también se desconoce que puede causar daños en el método empírico, ya que este no va a ser suficiente para resolver la disputa. En estos casos, las definiciones persuasivas desempeñan un papel importante, ya que las personas intentan intuir el interés del otro a través de sus propias definiciones. Se plantea la posibilidad de que a través del conocimiento empírico, los participantes lleguen a un acuerdo sobre definición mutuamente aceptada y pongan fin a la discusión. Sin embargo, se señala que incluso en el conocimiento empírico pueden haber casos en los que persista el desacuerdo debido a diferentes valoraciones o preferencias. Ahora le paso a mi compañera Leslie. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el análisis de, del video que es titulado como el aborto. En este presente video podemos ver uno de los temas más controversiales de los tiempos sometido a un caso que viene a ser el aborto legal o ilegal. En México viene siendo legal la interrupción de embarazo no posterior a las 12 semanas de gestación e ilegal posterior a las 12 semanas de gestación con herramientas, hierbas y medicamentos que no son aceptados por la OMC y ponen en peligro tanto la vida de la mamá
y del feto o bebé que viene en camino. Como ya sabemos un poco más sobre la polémica a tratar, empezaremos con la audiencia de la acusada Lola Arroyo Mendoza, representada por el abogado particular licenciado Javier Carrasco, a quien se le acusa del delito de aborto por los demandantes del Ministerio Público, quien en su representación está el fiscal licenciado Luis José Mendoza. Iniciando la audiencia, ya nos indican que se presentarán de 5 personas, quienes son la señora Erendira, patrona de la acusada Lola, el señor Mateo Trinidad, policía investigador, el doctor Rafael Morales, quien viene a ser el doctor y persona quien asentó la denuncia contra la acusada Lola. También tenemos a Alberto Barragán, que es el perito en medicina legal, Lila, que es la mujer que vendió las hierbas encontradas que hacen referencia a que tuvo un aborto y tomado como la primera evidencia. Durante toda la audiencia se trató de comprobar mediante los testimonios de 3 personas con suficiente conocimiento sobre el tema y con evidencia encontrada, ya que las otras 2 personas mantuvieron una posición neutra ante la problemática. Por parte del fiscal José Luis, la acusada Lola tuvo un aborto posterior a la semana 12 y con medicamentos y hierbas no aceptadas, poniendo en riesgo su vida y quitándole la vida a quien vendría siendo su hijo en su vientre. Por parte de la defensa, el abogado Javier Carrasco tuvo como defensa que la acusada no tenía el conocimiento sobre el embarazo y menos el tiempo de precisión, solo que tomó las hierbas las cuales se presentó como evidencia a causa del dolor de artritis que tiene la señorita Lola. Esto es comprobado a testimonio de la señora Lila, quien vendió las hierbas. Pasado el tiempo de defensa y acusación, el juez tomó un tiempo para juntar todas las evidencias y testimonios, llegando a la conclusión de que la acusación de aborto ilegal sobre la acusada Lola Arroyo Mendoza es absuelta, gracias a que no se pudo comprobar el tiempo de gestación para que se pueda tomar una decisión más precisa y llegando a su fin este problema sin saber si la acusada vendría siendo culposa o dolorosa, lo cual, pues así que si bien es cierto, sí se llegó a verificar que fue un aborto más, no del tiempo y modo en el que llegó a suceder. Esto sería todo. Gracias.